Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos ven hoy jueves 24 de mayo del año 2018. Gracias por hacer clic, gracias por acompañarnos, amigos, en este jueves, esta tarde sabrosa, esta tarde de mucho calor, esta tarde pues muy agradable, amigos cibernautas. Bueno, como siempre transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y pues ya sabe usted lo que se ha venido diciendo a propósito de la renuncia de Margarita Zavala, la ex candidata independiente, expanista, aquella que hizo su berrinche y se salió del Partido Acción Nacional cuando Ricardo Anaya pues se agandalló con la candidatura, como así lo han venido diciendo. Ricardo Anaya es un personaje muy inteligente, es un personaje muy sagaz, es un personaje que tiene mucha habilidad política, hay que reconocerlo. Mire, no es fácil hacerse así, de esa manera, de una candidatura presidencial. De verdad es impresionante la forma en cómo este señor logró en tan solo unos años, desde que llegó con Gustavo Madero, desde que el exdirigente nacional Gustavo Madero lo hizo diputado federal, lo hizo presidente de la mesa directiva, y en donde Ricardo Anaya dio muestras de su habilidad política para poder meterse en todos los rincones de las negociaciones y ser uno de los diputados más jóvenes en presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuando Gustavo Madero era el dirigente nacional. Posteriormente lo hace secretario general del PAN, y luego es presidente del PAN nacional y hace a un lado a Gustavo Madero, pero Gustavo Madero lo tomó con mucha madurez. Ricardo Anaya lo impulsa para ser el diputado federal, y ahora Gustavo Madero está con Javier Corral allá en Chihuahua. El caso es que Margarita Zavala no le gustó, renunció al PAN, ella quería ser presidenta y no lo consiguió. Ricardo Anaya dio muchas muestras de toda su sapiencia, de toda su habilidad adquirida en poco tiempo, amigos cibernautas. No se le conocen muchos cargos públicos, más que haber sido subsecretario de Turismo, haber sido secretario particular de un gobernador en Querétaro, haber sido diputado federal, pero que le fue suficiente para adquirir muchas mañas. Bueno, a raíz de la renuncia de Margarita Zavala, que justo hay que decirlo también, fue habilidosa para hacerse la candidatura independiente, siempre se dijo que había sido instrumento del propio Enrique Peña Nieto para restarle votos a Ricardo Anaya, que ya se veía iba a ser un serio contendiente. A Ricardo Anaya no lo han podido bajar de la contienda, pese a las denuncias a nivel internacional que existen por el delito de lavado de dinero, e incluso la propia Procuraduría aquí le tiene una investigación, pero que extrañamente tampoco la ha abierto, y el propio Ricardo Anaya ha dicho que si tienen algo en contra de él, pues adelante. No lo ha hecho la PGR, y bueno, el caso es de que Margarita Zavala tampoco pudo detenerlo para ser candidato, y es el único
que ha logrado colocarse en un segundo lugar en las encuestas, pese a que han dicho que en el segundo debate que existió, José Antonio Meade se ubicó muy cerca ya de Ricardo Anaya, y que bueno, él sería prácticamente el que daría la pelea a Andrés Manuel López Obrador. Nada más alejado que eso, porque las encuestas siguen ubicando a Ricardo Anaya con un 32% aproximadamente, contra un 42, un 44% de Andrés Manuel López Obrador, y José Antonio Meade estancado en un 18, un 20, un 22%. Bueno, renuncia Margarita Zavala a la candidatura independiente porque se dice que el plan perverso de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no dio resultados, no logró atraer a toda esa gente que Margarita Zavala se suponía tenía detrás de ella, y bueno, ante el temor de hacer un ridículo en la elección del 1 de julio, en las votaciones del 1 de julio, Margarita Zavala decidió hacerse a un lado de la candidatura independiente, y ahora se dice hacia dónde van a ir esos votos que Margarita Zavala tenía asegurados. Por un lado se dice que puede ir a José Antonio Meade por la cercanía que tiene con este personaje, pero por otro lado habría que analizar muy bien que el presidente de la República no es ajeno a la realidad que existe en las encuestas cuando se habla que José Antonio Meade sigue estancado. Y ante este panorama pudiera darse el caso que Margarita Zavala y el presidente de la República y el expresidente lleven a todos estos seguidores de Margarita Zavala, que son miles, para poder sumarle una buena cantidad de votos a Ricardo Anaya, que sería el único factible, sería el único personaje que realmente pudiera darle la batalla a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena. Sin embargo, hace aproximadamente, o a raíz de la renuncia de Margarita Zavala, ella dijo que los que estaban con ella pueden decidir libremente hacia dónde se quieren ir. Nada más falso que eso. Usted sabe que a los políticos hay que creerles menos de la mitad de lo que dicen. Y bueno, Ricardo Anaya, inteligentísimo, un tipo muy entrón, un tipo que no se amedrenta, que a pesar de los golpes que ha recibido, hay que decirlo, pues sigue luchando, y ahora dice que se reunirá con Margarita Zavala. El candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que el encuentro con la ex candidata será más que un borrón y cuenta nueva. Informó que sostendrá un encuentro con Margarita Zavala esta semana. Además, las puertas están abiertas, dijo Ricardo Anaya. Esta no es una elección más. Nos estamos literalmente jugando el futuro de nuestro país, y yo invito a la gente de buena voluntad a que unamos fuerzas, a que sumemos esfuerzos para lograr este cambio profundo e histórico que nuestro país necesita. Ella estaba en la Ciudad de México, dijo Ricardo Anaya. Tuvimos la oportunidad de establecer contacto vía telefónica. No nos hemos reunido. Yo con muchísimo gusto le voy a informar en cuanto hayamos tenido oportunidad de reunirnos. Bueno, pues todo parece que el terreno está fértil para la reunión entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Si Margarita Zavala se une a Ricardo Anaya, yo creo que será por la intervención, desde luego, de Felipe Calderón y del propio presidente de la República ante el estancamiento, repito, que hoy tiene el señor José Antonio Meade, amigos cibernautas, porque Meade hace cada burrada, dice cada soncera, que de verdad el pueblo ya está cansado. Y pues Andrés Manuel López Obrador va en caballo de Hacienda. Le han tratado de golpear con Néstor a Salgado,
la candidata al Senado, que está señalada y que estuvo en la cárcel por el delito de secuestro. Andrés Manuel López Obrador dice que es inocente, que acudirá ante la Comisión de Derechos Humanos porque la están agraviando y que no le respetan sus derechos, que ella salió en libertad, que no tiene nada que le persiga. Sin embargo, la señora de Wallace dice que realmente Nestora sí estuvo involucrada en el delito de secuestro. Nestora Salgado trabajaba pues en las guardias comunitarias y se dice que cometió el delito de secuestro, estuvo en la cárcel, fue exonerada, salió en libertad, ¿no? Pero fíjense qué cosas, amigos, porque ¿se acuerdan ustedes de Florence Cassés, esta francesa que fue liberada llegando Enrique Peña Nieto? Con Felipe Calderón no la quiso nunca soltar a pesar de que había negociaciones del país de Francia. Sin embargo, fue una persona que estuvo directamente ligada, que fue agarrada en el lugar de los hechos, en donde había personas secuestradas. Sin embargo, Felipe Calderón no la soltó, la vino a soltar Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia de la República. Y Florence Cassés fue reconocida por sus víctimas. En una falla del debido proceso fue dejada en libertad, pero esta señora fue reconocida por las víctimas de que ella estaba involucrada en los secuestros de estas personas. Es más, pertenecía a un grupo delincuencial que se dedicaba al secuestro. Sin embargo, Enrique Peña Nieto la dejó en libertad. Así las cosas, amigos cibernautas, en el tema político. Y Nestora Salgado ahora está siendo acusada incluso por el propio José Antonio Meade de ser una secuestradora, pese a que Andrés Manuel López Obrador dice que la están difamando y ella dice que salió en libertad porque no le pudieron comprobar nada. La señora Wallace dice que no es cierto, que sí estuvo involucrada no nada más en el delito del que la exoneraron, sino en otros secuestros más. Así las cosas, y de llegar al Senado pues tendría prácticamente inmunidad y bueno, gozaría de fuero constitucional para que no fuera investigada por ese delito, y seguramente durante 6 años transitará y caminará tranquilamente con una charola de senadora de la República, y en la que las autoridades le harán lo que el viento a Juárez, ¿no? Así como se dice llanamente, lo que el viento a Juárez. Bueno, usted recuerda que hace poco también, amigos cibernautas, en otro caso, saliendo un poco de la política, usted recuerda que hace no mucho hubo ciberataques en los que se llevaron dinero de muchas cuentas de muchos bancos, usted lo recordará, o de varios bancos. Bueno, pues ese dinero de estos ciberataques se dice, son más de 300 millones de pesos, se dice que este dinero fue a dar a las cuentas del narcotráfico, a las cuentas del crimen organizado. La presidencia de la República no descartó que una parte del dinero robado mediante una serie de ciberataques al sistema financiero del país cayó en cuentas vinculadas al crimen organizado. El monto de lo robado, que asciende a más de 300 millones de pesos, fue depositado en varias cuentas de tarjetavientes normales o posiblemente de gente vinculada al crimen organizado, dijo el jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, Víctor Lagunes. Y es que usted lo debe de saber. Yo tuve la oportunidad de platicar con varios amigos conocidos que les pasó que de su cuenta se llevaron todo de repente, y fue más o menos el Día de las Madres. Todavía me acuerdo que uno de estos amigos a quienes yo conozco les llegó ahí que había sido una transferencia por el Día de las Madres. Entonces el concepto que le ponían, ¿no? Por ser Día de las Madres se había realizado una transferencia y su dinero se lo llevaron completamente.
Así como este caso que yo le platico, hubo muchos, pero ahora lo más grave es que estos ciberataques, dice la Presidencia de la República que este dinero pues pudo haber ido a dar al crimen organizado, a cuentas vinculadas al crimen organizado. Los ciberataques son sofisticados cada vez más, por lo que el crimen organizado se está moviendo hacia este tipo de delitos, agregó el funcionario Víctor Lagunes de la Presidencia de la República. Y bueno, el funcionario señaló que México no es ajeno a esta tendencia y es el segundo país en Latinoamérica en generación de estos tipos de ataques con mayor incidencia, pues, y es el octavo a escala mundial en robo de identidad. En este tipo de ataques ocupamos un segundo, es el segundo en este tipo de generación y envío de spam, esta forma que tienen ellos de realizar la forma en que tienen de sustraer pues el dinero. Y bueno, somos a nivel octavo a nivel mundial en robo de identidad, segundo país en Latinoamérica en este tipo de ciberataques, amigos cibernautas. Y bueno, la verdad es que se está viendo un aumento en el costo global también de la ciberseguridad. En 2015 fue de 3 billones de dólares y se espera que la cifra se duplique en 2021. Se invierte mucho dinero en seguridad para que no se lleven estos ciberataques que tienen como consecuencia la desaparición del dinero de usted, de cualquier persona que tenga usted sus ahorritos en el banco, pues se lo llevan así un ciberataque, aunque déjeme decirle también que los bancos se han hecho responsables de esta situación, aunque no han informado muy bien. El Banco de México y la PGR deberían de informar o deben informar sobre estos hackeos. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó dar pase directo a las proposiciones turnadas a la tercera comisión para que el Banco de México informe sobre el hackeo al sector financiero a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios. El famoso SPEI, ¿no? Bueno, se busca que la Procuraduría General de la República realice una investigación exhaustiva sobre el robo de información y dinero a diversas instituciones bancarias y desde luego que informe sobre estos hackeos que se están dando y que seguramente vienen a fortalecer las finanzas del crimen organizado para poder realizar mucho más delitos de esta naturaleza, puesto que tienen dinero. Cuando tienen dinero se pueden mover libremente con armamentos, con logística, con estructura criminal, incluso con vehículos. Vamos, es una serie de implementos tecnológicos que también el crimen organizado está utilizando para rastrear la forma de robar, de delinquir, de asaltar, de los delitos tan graves como el del huachicoleo, el de los trenes, el de vías terrestres, los trailers, los productos que se transportan. Son miles y miles de millones de pesos que se pierden en el ataque del crimen organizado. Veracruz no escapa a ello. Ya se lo contaré en un momentito más cuando regresemos de una breve pausa comercial. Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el caos que reina en el estado de Veracruz pues es alarmante ante la enorme incapacidad de Miguel Ángel Yunes Linares de enfrentar con estrategia al crimen organizado. Bueno, pues la verdad es que el último hecho delictivo que tiene que ver con el descarrilamiento de un tren que sucedió aquí en Veracruz, que se suma a las pérdidas millonarias de Ferromex, Ferrosur, que ha dicho que, bueno, ha perdido clientes por los ataques de esta naturaleza. La verdad es que el señor gobernador panista está rebasado por la delincuencia y las empresas ya no saben por dónde mover su mercancía de manera segura, amigos cibernautas. Tan grave está el asunto que Manelich Castilla, el que es comisionado de la Policía Federal, va a enviar a la Gendarmería al rescate de Veracruz. Ciertamente son vías federales, pero en lo que toca al gobierno estatal, la policía está rebasada. Jaime Telles Marié simple y sencillamente no tiene la capacidad ni el gobernador para implementar estrategias adecuadas que terminen con esta ola de violencia que se está dando ahora en el descarrilamiento de trenes que transportan mercancía hacia otros lugares de la República Mexicana. Ataques en Veracruz pues generan enormes pérdidas. Lo que acaba de suceder, pues ya lo sabe usted, en el descarrilamiento de este tren, amigos cibernautas. Miguel Ángel Yunes Linares, ante la incapacidad que tiene, pues ante la falta de estrategia para la captura, se dice, de uno de los principales delincuentes metidos en esta situación, como él mismo lo ha señalado, pues ofreció una recompensa, aumentó la recompensa ante la falta de estrategia, a ver si con dinero alguien habla, cosa que dudamos mucho. Pues aumentó la recompensa y ofreció una millonada, 5 millones de pesos, a quien brinde información que permita la detención de Roberto N., el Bucanas o el Bucana. Miguel Ángel Yunes Linares anunció un incremento en la recompensa a quien brinde información que permita la detención de este señor, integrante de la cédula delictiva Sangre Nueva Z, por quien su administración ahora ofrece pues 5 millones de pesos. Señaló así lo dijo al señalar a esta organización, así como al grupo de los Rosas, como los responsables de los robos y afectaciones a las vías que se han registrado en la zona ferroviaria de 300 kilómetros entre el puerto de Veracruz y Aculcingo. El mandatario panista detalló que el último robo que se tiene registrado es el del pasado 3 de abril, cuando se robó diésel en la zona de Ciudad Mendoza, apuntando que se registró una tentativa de robo y 7 enfrentamientos con policías estatales. Bueno, el descarrilamiento, en cuanto al descarrilamiento ocurrido en Orizaba el pasado 19 de mayo, Yunes Linares planteó que tanto su gobierno como Ferrosur acordaron que será la Comisión de Expertos de Comunicaciones y Transportes la que determine si ocurrió un sabotaje, una falla mecánica o un procedimiento mal llevado a cabo. Anunció que junto con elementos federales se incrementará la seguridad en la zona. Los elementos irán armados y bueno, tienen indicaciones de disparar
si se pone en riesgo la vida tanto de ellos como de los ciudadanos por el actuar de los delincuentes. Son bandas delincuenciales que el gobernador ha dicho están identificadas, hay varios de ellos, y bueno, la verdad es que las investigaciones vinculan a varias células delincuenciales con estos actos y que tienen que ver también con el robo de mercancía por la vía terrestre. Vamos, tienen todo un círculo ferroviario y terrestre, la mercancía que va en trenes, la que viene en trailers, la que viene en pipas, la que transportan productos. Y bueno, es lo que dice Miguel Ángel Yunes Linares, que hay varias bandas delictivas vinculadas. Así que también ante esta incapacidad de Miguel Ángel Yunes Linares, pues la Gendarmería Nacional vendrá a Veracruz. Elementos especializados que vienen por instrucción del secretario de Gobernación. Se trata de una agrupación especial para encabezar las acciones de vigilancia en los trenes de carga y que realizarán acciones de vigilancia e investigación dentro del territorio veracruzano para ubicar a la banda dedicadas al robo de trenes. Y dentro de todo esto destaca lo que dice Cuitláhuac García, el candidato a la gubernatura de Morena, que dice que el gobernador sabía de saqueos a trenes. Hace unos días dijo que bueno, hay delincuencia trabajando con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Lo dijo Cuitláhuac García, el candidato de Morena. Señaló que el descarrilamiento de trenes es una evolución en la actuación de los criminales. Aseguró que Yunes Linares sabía de la presencia de grupos criminales y no hizo nada por detenerlo. Señaló que el descarrilamiento, repito, ha sido una evolución en la actuación de grupos delincuenciales que primero obligaban a los vehículos a detenerse para robar sus mercancías. Ahora viene el descarrilamiento, ¿no? Cuestionó que se quiera responsabilizar al gobierno federal cuando las bandas operan en el estado y que su actuación no se haya detenido pese al presunto uso de inteligencia y de drones que tanto prometió Miguel Ángel Yunes Linares. Habló precisamente para definir la presidencia de la República, habló que hay un empate técnico con Miguel Ángel Yunes Linares en las elecciones para gobernador el 1 de julio, pero dijo que señaló que el resultado es algo engañoso, pues el empate surge cuando únicamente se le pregunta a la gente por quién votaría sin darles más información. Pero cuando les dicen que es el candidato de Morena, dice Cuitláhuac García, entonces pues sí, su intención de voto aumenta. Y así sucede también con Andrés Manuel López Obrador, que se ha dicho que su solo nombre relacionado con las candidaturas de todos aquellos que van por Morena los hace subir inmediatamente en la intención de las encuestas y en la intención del voto. Sin embargo, también hay algunos que opinan todo lo contrario, que Morena en este momento pues se ha estancado también en una cierta cantidad de votos y que bueno, no ha crecido más. Son distintas encuestadoras que manejan números, pero números más, números menos. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador está confiado en que las encuestas le darán el triunfo y que bueno, la presidencia de la República se va a definir en el estado de Veracruz y en el estado de México, que aportan miles, millones de votos, amigos cibernautas. Cuitláhuac García, el candidato de Morena, no le gustó o no le gusta la idea de estar prácticamente en un empate con Miguel Ángel Yunes Márquez, el candidato del PAN. Del PRI no les platico porque el PRI en este momento se encuentra en un tercer lugar, algo alejado. Le sigue pesando la sombra de Javier Duarte de Ochoa.
y pese a que tienen un buen candidato como es Pepe Yunes, pues la verdad o la neta, como dicen los chavos, no logra remontar, no logra subir. Y todo indica que la lucha será entre Miguel Ángel Yunes Márquez y Cuitláhuac García, amigos cibernautas. Es lo que hoy se maneja. Seguramente sí, Veracruz junto con el Estado de México definirán la presidencia de la República. Es lo más importante que existe aquí en el Estado de Veracruz. Regresamos, vamos a una breve pausa, no tardamos. Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, ¿usted recuerda a esta señora Guadalupe Porras? Pues bien amigos, ya es exalcaldesa del municipio de Minatitlán. ¿Usted la recuerda? Mire, si no la recuerda, quizás la recuerde porque esta asquerosa ladrona, corrupta, expresidenta municipal de Minatitlán, fue la misma que anunció que iba a construir un puente que uniría a Minatitlán con la isla de Capoacán. Usted lo recordará, si recuerda eso más o menos, ¿no? Bueno, esta señora no construyó el puente, se clavó la lana, se la robó, junto con su yerno Marcos Teurel Cotero, que fue alcalde aquí de Coatzacoalcos, en aquella época, cuando la Lupe Porras era presidenta municipal, fue en el año 2010, si no mal recuerdo. Esta asquerosa, corrupta ladrona, Lupe Porras, transfirió el dinero que había obtenido de un préstamo de Banobras a una empresa que se llamaba Secor Construcciones, propiedad de Marcos Teurel Cotero. En aquel tiempo este señor era secretario de Obras Públicas del gobierno del estado con Fidel Herrera Beltrán. Bueno, pues resulta que doña Guadalupe Porras, exalcaldesa de Minatitlán, transfirió el dinero a esta empresa, propiedad a la postre, digamos que ya posteriormente, a la cuenta de Marcos Teurel Cotero, de que era dueño de esta empresa, pero que posteriormente Marcos Teurel Cotero se convirtió en su yerno. Sí, así como lo oye usted. Bueno, esta señora le transfirió el dinero a la empresa de Marcos Teurel Cotero, todavía no era su yerno, luego se convirtió en su yerno cuando ya era alcalde de Coatzacoalcos. Se hizo una gran boda aquí, una gran boda para la élite social y una boda en el centro de convenciones para las colonias populares. Bueno, fue una historia muy, ya le contaré después. Pues bueno, esta señora ahí transfirió el dinero, como 100 millones de pesos aproximadamente, que fueron a dar a la cuenta de la empresa Secor Construcciones, propiedad de Marcos Teurel Cotero, que en ese tiempo era secretario de Obras Públicas, ya luego fue presidente municipal. Pero el puente nunca se construyó, solamente unas varillas quedaron de aquel lado, todo el material desapareció, el dinero desapareció, no se hizo absolutamente nada. Esta señora, junto con su yerno, desaparecieron más de 100 millones de pesos, sin contar los recursos que había dado Petróleos Mexicanos, que eran como 15 o 20 millones de pesos, si no mal recuerdo. También los desapareció esta corrupta. Bueno, pues esta señora, prepotente, grosera, altanera, despreciable esta señora, también cerró una chatarrera, propiedad del señor Javier Soberano, quien la demandó y ganó la demanda, y el ayuntamiento de Minatitlán tuvo que pagarle aproximadamente 25 millones de pesos. Un daño fuerte a las arcas del ayuntamiento de Minatitlán, que no lo tuvo que pagar ella porque ella pues ya le valió gorro y se fue. Le dejó el problema a las siguientes administraciones. Pero no fue todo, amigos cibernautas. Esta ladrona corrupta, exalcaldesa de Minatitlán, que mucha gente confió en que por ser mujer iba a ser una persona que iba a hacer buen trabajo, iba a ser una persona que rescataría a Minatitlán del abandono, de la miseria, del olvido en que ha estado por tantos y tantos años por malos presidentes municipales. Pues no, esta señora llegó como alcaldesa y lo primero que hizo fue apropiarse de la tesorería municipal. Ahí
la tesorera en ese tiempo hizo todo lo que le ordenó Guadalupe Porras con tal de conservar su empleo. Guadalupe Porras le echó mano al cajón a diestra y siniestra, al grado de que cuando se fue lo dejó en completo abandono, en bancarrota totalmente la tesorería municipal. Pero eso no fue todo, amigos cibernautas. Guadalupe Porras David rescindió el contrato, siendo alcaldesa ella, de una empresa llamada Comunicaciones Cibernéticas SADCB, pues que haría trabajos relacionados con la basura, relacionados con el levantamiento de las toneladas de basura que se utilizan ahí. Le rescindió el contrato a esta empresa, que legalmente, jurídicamente, tuvo los elementos para demandar también al ayuntamiento de Minatitlán. Y bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz solicitó ya ahora que el gobierno de Minatitlán, que encabeza el señor Nicolás Reyes Álvarez, pague la friolera suma de 678,038,862 pesos con 31 centavos por la rescisión de dicha empresa, que había contraído un contrato con la administración de la corrupta Guadalupe Porras. De lo contrario, si no le pagan ahora por la rescisión que hizo esta señora, se corre el riesgo de que todo el cabildo podría ser detenido. Así como lo oye usted, el grave daño de esta corrupta, que no se cansa de andar en los eventos de Pepe Yunes, ocasionándole muy mala imagen, ya de por sí agravado sobre la mala imagen que carga el PRI por lo que hizo Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán. La incorrecta rescisión del contrato a la empresa que había sido convenida para la recolección de residuos sólidos en Minatitlán durante la administración de esta corrupta Lupe Porras, así como la falta de seguimiento de los posteriores alcaldes, pues esta resolución podría ocasionar un quebranto y la pérdida de la libertad de los ediles del actual ayuntamiento. De acuerdo a información que existe, en base al cuaderno de ejecución de sentencia 51/217 del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, el ayuntamiento debe de pagar la cantidad señalada, suma calculada desde el inicio hasta el 31 de diciembre del 2015, por concepto de limpia pública que no le permitieron prestar a la empresa. También en este cuaderno de ejecución se desecha de plano el recurso de reclamación que había interpuesto la actual síndica de Minatitlán, Gisela Pineda Pérez, toda vez que se consideró notoriamente improcedente. El ayuntamiento de Minatitlán en otros periodos administrativos ha sido omiso en dar cumplimiento a la sentencia. La primera sentencia de 21 de agosto del 2009, emitida en el juicio contencioso administrativo, y sus acumulados que de la extinta Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por lo que, dice la sentencia, hágase efectivo el apercibimiento a la autoridad demandada, decretado por auto de 23 de noviembre del 2017, consistente en dar vista al fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, se aboque a la investigación de las conductas que procedan. Se requiere nuevamente a la autoridad demandada para que dé estricto cumplimiento a la ejecutoria y pague, repito,
la cantidad de 678.038.862 pesos con 31 centavos, cantidad que resulta calculada desde el inicio de los actos hasta el 31 de diciembre del 2015 por concepto del servicio de limpia pública, que no permitió esa autoridad que se prestaran, porque resulta que la Guadalupe Porras les rescindió el contrato a esta empresa que estaba contratada precisamente para la recolección de residuos sólidos, es decir, de limpia pública. Así están las cosas con esta asquerosa y corrupta exalcaldesa de Minatitlán, que a más de 7, 8 años que terminó, sigue causando problemas. Esta nefasta exfuncionaria pública del municipio de Minatitlán le sigue causando daño al municipio de Minatitlán, como le causó a otras empresas que les cerró por ejemplo el de Javier Soberano, que les cerró la chatarrera y tuvieron que pagar aproximadamente 25 millones de pesos. Esta es la clase de gente, la clase de funcionarios que le han causado muchísimo daño al PRI, porque simple y sencillamente, aparte de robarse el dinero, han dejado enormes deudas millonarias que le causan problemas a las administraciones que llegan después de ellos. Esta señora fue del PRI y le causó, junto con Fidel Herrera, junto con Javier Duarte de Ochoa, un gravísimo daño a su partido político, que hoy está en el tercer lugar de las encuestas rumbo a la gobernatura del estado de Veracruz. El PRI, que encabeza la gobernatura, José Francisco Yunes Zorrilla, todavía le sigue causando daño a Minatitlán la corrupta Guadalupe Porras, allá en el municipio de Minatitlán. ¡Qué barbaridad! De veras, qué asquerosidad, qué vergüenza con esta señora en este municipio, donde lo dejó hecho un desastre financiero, amigos cibernautas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.